Ecuador de la semana, miércoles 8 de febrero, arrancamos un día más este programa La Rioja en directo. Hoy ya lo saben, tiempo de tertulia, política, de actualidad social, con noticias de última hora y las noticias también del día. Vamos primero a contarles a todos ustedes, bueno, ya lo saben, la cifra de hecho del gran terremoto que ha asolado parte de Turquía y parte de Siria, ya eleva la cifra de muertos a más de 7.000. Y desde La Rioja, bueno, pues también se va a aportar ese granito de arena con un equipo canino de rescate que está ya rumbo a Turquía. Francisco José Caparroso y la perra Argi, de la Unidad Canina de Rescate de La Rioja, ya viajan en breves. A las 2 sale el avión para allá, hasta Adiyaman, para colaborar en esas tareas de salvamento. Intentaremos poder conectar con él mañana ya desde ese punto donde va a empezar esas labores de rescate. También hoy es la noticia del día. Hoy por fin ya se pone fin al uso de las mascarillas en el transporte público. Ya se ha publicado en el BOE y hoy esos los cubrebocas o cubre nariz, bueno, pues ya pasan a ser una opción personal, como les decimos, en el transporte público. Y hasta ahí que nos hemos ido, nos hemos salido a la calle, mi compañera Ainara Domingo, pues para preguntarles a los usuarios de ese transporte público ¿cuál ha sido esa opción? Ainara, ¿la gente ha decidido olvidarse de dejar atrás la mascarilla ahí o continúa poniéndose? Cuéntanos. Pues sí, Elsa, hoy es el primer día que no hay que llevar mascarilla obligatoria en los medios de transporte. Nosotros nos hemos acercado hasta aquí, hasta la estación de autobuses de Logroño, para ver cuál es la sensación general de la gente, también de los trabajadores. Y te puedo decir que hay una mezcla, ¿no?, de opiniones. Gana por mayoría las personas que no van a llevar la mascarilla, pero eso sí, nos han asegurado que si se ven en peligro, por decirlo de alguna manera, que si alguien tose a su alrededor o el autobús va muy lleno, la seguirán llevando por precaución y también por rutina, ¿no? Nos aseguran algunos que ya son muchísimos meses viajando con la mascarilla en los medios de transporte, que se les hace un poquito raro quitársela hoy y ayer haberla llevado. Yo la llevo en la mochila por si me la pidan, pero en principio no, si no hay que llevarla. Pues no lo sé. Posiblemente sí, pero no lo sé, depende de la gente que haya. Paso, estoy cansado de la mascarilla y casi esto es como el último reducto, ¿no? Bueno, imagino que en los hospitales y farmacias sí que será obligatorio, pero bueno, ya no. No, hombre, si hubiera mucha gente, pero bueno, este autobús suele ir medio, no va casi nunca lleno. También depende de quién tengas cerca, si lo ves tosiendo, pues igual sí. No creo. Sí, difícil, molesta. Una decisión ya, porque hoy no... Bueno, en Perú ya no lo usamos para nada. No me la voy a poner. Decisión, ayer no, o sea, ayer había que llevarla, hoy ya no, pero... Como todo en este país con el COVID, así que no me la voy a poner porque como me la tengo que poner para nada, pues para eso tampoco. Sí, eso es muy importante para la seguridad nuestra y de la familia y de todo el mundo en general. Y además ahora vamos a un hospital, o sea que hay que, por costumbre también mucho, pero sí. ¿Creéis que se os va a quitar la costumbre con los días o la vais a mantener? Bueno, yo creo que sí. ¿Que se os quitará? Sí. En determinadas situaciones sí, depende mucho del contexto también. Yo vivo en Bruselas y allí ya estamos muy acostumbrados a no usar la mascarilla. Pero claro, es otro contexto, la situación es mejor, entonces depende mucho. Eso es. Cuando estás con personas mayores también, cuando vas a estar con los abuelos y eso da un poco de cosa. Sí, de momento sí. ¿Por algo en especial o...? Por precaución. No, y evito todo porque la mascarilla realmente, perdona que te diga, yo tengo a mi doctora y me ha creado un problema de que cada vez que me la pongo y la llevo mucho rato me desmayo y es más el susto que lo que doy y luego respiro mal. Y pienso que hay otra forma de contagio, aparte de las mascarillas. El asiento, los agarraderos. Yo por ahora me la voy poniendo, según cómo vea cómo va la gente, pues me la pongo o no me la pongo. Ya está, nada más. Yo si escucho mucho resfriado, pues claro, sigo. Al final usted está aquí muchísimas horas. Claro. ¿Procura ventilar o qué hace? Sí, yo ventilo, yo ventilo y cuando se va la gente, pues suelo limpiar y ya está. ¿Y le ha dado tiempo a ver cuál es el ambiente general? ¿Hay gente... El ambiente general es no mascarilla.
no se pone nadie mascarilla. Entra todo el mundo, dice, ¿no hace falta mascarilla? Pues no, ya está, no es obligatoria, pero yo digo que opcional, ya según ya la persona como quiera. Pues yo en principio la voy a seguir llevando, aunque no se la puede reclamar a los clientes que la lleven, pero vaya, yo en principio los primeros días por lo menos, hasta que por lo menos se aclare un poquito la cosa, la seguiré llevando. Y de momento los clientes, ¿qué han hecho esta mañana? Pues esta mañana la mayoría se la han dejado de poner. Bueno, bien lo decía mi compañera, gracias Ainara. Opiniones para todos los gustos, también acerca de este tema. Y opiniones también para todos los gustos, las de nuestros contertulios, de estos temas, tanto de este como otros temas de actualidad. Así que les dejo con ellos. Carlos, cuando quieras. ¿Qué recuerdos? Gracias, Elsa. ¿Qué recuerdos de cuando estábamos no solo en el transporte público, en la calle o aquí con mascarillas? Que yo creo que, bueno, salvo Sofía, yo no sé si Sofía también, pero también has estado aquí con mascarilla. Luis Javier, bienvenido, muy buenas. Pedimos el modelo de mascarilla porque te la copié. Sí, señor, me dijiste, esa está muy chula, tiene válvula, tiene no sé qué, ¿verdad? Y dije, cómpratelas. Luego no valían. Que luego dijeron que estas no servían porque... A ti te copié la mascarilla, a ti te copié un jersey. Ya estaría. Igual más práctico. Uno sale de aquí muy ilustrado. Muy bien aprendido. Gracias, Luis Javier, por acompañarnos. Toño del Río, bienvenido. Gracias. Y Sofía Montenegro también, con ese reportaje que hemos visto, con esa conexión del fin de las mascarillas en el transporte público. No sé si queréis comentar algo de esa noticia que es también en parte simbólica, ¿no, Toño? ¿Cuál es tu reflexión? ¿Le das importancia? ¿No se la Sí, yo creo que es importante. Yo me quedo con una reflexión que creo que hacía hoy en el periódico el director de Salud Pública de La Rioja, que es que, en primer lugar, que para quitar las mascarillas del transporte público y de donde quedaban, excepto en farmacias y establecimientos sanitarios, bueno, pues había que elegir un momento, porque yo creo que nunca la perfección de que no exista peligro nunca va a existir, o sea, nunca se va a dar. Eso punto uno. Y punto dos, que nos tenemos que quedar, yo creo que sería muy importante que nos quedemos todos en nuestros ámbitos, de que cuando tengamos síntomas de catarro, de toses y tal, que la mascarilla cuesta 0,25 y que no está mal llevar, ahora que sabemos lo que es llevar una mascarilla, y que hemos comprobado que cuando llevamos mascarilla no había catarros, no había anginas, no había anginas, entonces que es muy sencillo. Y hay dos cosas que creo que se nos deben quedar, que es lo único que se nos podía quedar guay de la pandemia, porque no ha cambiado nada más, eso que decíamos que iba a cambiar, que es mascarilla cuando estemos con síntomas y lavarnos las manos constantemente. Sí. Yo es algo que en mi casa, con mis hijos, lavarnos las manos se ha demostrado y nos lo han insistido que son absoluto. Bueno, pues sí. Nada más. Nada más, Sofía, tú acabas de venir de un viaje y has sido en transporte público. ¿Cómo ha sido? ¿La gente respetaba todavía el uso de mascarillas? Yo sí, porque como yo soy muy aficionada a que cuando me dicen una orden y no, o sea, una directriz y no te preguntan la opinión, pues la acatas. No sé. Así funciona, eso es. Yo creo que, como decía Toño, es compatible, ¿no?, con el nuevo establecimiento. Quiero decir, que te quiten la mascarilla no significa que te prohíban usarla. Eso es. Que al final es un signo de respeto, de convivencia con los que, sobre todo en espacios cerrados, ¿no? Lo cuenta también hoy el periódico. Hay viajeros que dicen, no, yo me he acostumbrado ya y la voy a seguir. Pero ya no por miedo a que te contagies, sino pues tengo no por COVID, sino por mucho tipo de enfermedades, que al final, si cortas la barrera, pues eso también se repercute favorablemente en otros ámbitos. Así es. Luis Javier, ¿alguna consideración sobre el tapabocas? Me gusta, en Latinoamérica dicen tapabocas. El tapabocas. Lo que pasa es que eso en algunos regímenes puede estar muy ilustrado. Es literal, efectivamente. Y tiene pólvora. En fin, sí. Yo de todas formas, en el tema de las mascarillas, yo creo que yo, como no uso transporte público casi nunca, y entro poquísimo en las farmacias. De hecho, una vez que tuve necesidad de entrar, pues naturalmente no llevaba mascarilla y entré y me di cuenta entonces de que había que llevar mascarilla y fue un inconveniente. Me tuvieron que servir porque yo quise, porque me hubieran dejado entrar. Sí.
desde la puerta, estando yo en el exterior. Muy bien. Pero bueno, quiero decir que yo ya me he habituado a no llevar mascarilla. A mí me costaría ahora muchísimo volver. Aparte de que yo he sufrido la mascarilla. Por las yo gafas lloro. te empañaban, ¿verdad? Con el frío me caen unos lagrimones que me dejan la gafa empapada. Además, luego eso se solidifica. No veo absolutamente nada. Respiro mal. Para mí era un tormento la mascarilla. Me he sentido muy liberado con quitarla. Y además me he acostumbrado a que eso es la normalidad ahora. Muy bien. De todas formas, yo también estoy contigo en que soy respetuoso con las normas y si en algún momento eso llega a cambiarse, por supuesto seré el primer cumplidor. En cumplir, fantástico. Pues esta es una de las noticias con las que hoy abríamos este programa y que continuamos en tiempo de tertulia con las imágenes pues, que están sobrecogiendo a todo el planeta, también aquí en nuestra comunidad, en La Rioja, porque luego lo vamos a recordar. Hay turcos, hay sirios entre nosotros, que si el común de nosotros estamos absolutamente conmocionados, viendo prácticamente en directo, es que esto es el siglo XXI ya, en el que las cosas ocurren y las vemos en cualquier lado del planeta en riguroso directo prácticamente. Si estamos nosotros sobrecogidos, imagínense los turcos, los sirios que viven fuera de su país, muchos en España, algunos también aquí en La Rioja. Sofía, no sé si quieres compartir alguna sensación, algún comentario. Sí, cuando suceden estas cosas yo tengo un sentimiento encontrado, porque por un lado me reconcilio con la humanidad, porque de repente nos entendemos que solo con la solidaridad, que no competimos unos países contra otros, que al final somos personas que intentamos vivir lo más dignamente posible y que nos dejan. Entonces hay una parte de la sociedad que me pasaba también cuando pasó aquí lo de Canarias, siempre que hay algún tipo de tragedia, hay una parte de nosotros que se pone en la superficie, ¿no? Que nos sale esta parte humana, pero luego me queda la sensación de, y cuando pase la noticia, ¿dónde se va a quedar ese sentimiento que es a mí siempre lo que me da respeto o miedo de qué pena que luego las cosas luego no cambien, ¿no? En el día a día se nos olvide que existen desgracias y que hay países que viven en una tragedia constante, independientemente de que tengan un gran terremoto o no, y se nos olvida a la hora de pagar nuestros impuestos, de pagar Hacienda, se nos olvida que esos impuestos también van para ayudar a gente que por el desarrollo de sus países pues no vienen las condiciones en las que podemos vivir nosotros y no pueden responder a su ciudadanía pues como lo pueden hacer nuestros gobernantes. Entonces siempre se me queda a mí ahí es que lo curioso es la que sensación se nos olvida a complicada. nosotros que estamos lejos y se les olvida a ellos mismos porque en Turquía hubo un terremoto en el 2011, creo que fue, que he leído antes que hubo 17.000 muertos. Erdogan entonces era primer ministro, no era presidente, y bueno, fue muy crítico con los municipios, con los ayuntamientos, con los constructores y con los y con quienes tenían que validar esas construcciones, porque se sabe que Turquía, toda esa zona de Turquía, Grecia, Siria, es una zona que está, bueno, pues lo hemos leído todos, que está entre placas, 2-3 placas tectónicas. Bueno, él fue súper crítico, tremendamente crítico. Y entonces, como se ha construido, por lo visto es exactamente igual que como se construía, porque al final, ¿qué priman los intereses? Y estamos hablando de zonas pobres, priman los intereses económicos, y al final ver caerse esos edificios que tenían que resistir por lo que había ocurrido anteriormente, y son edificios construidos después, tenían que haber resistido, bueno, pues eso demuestra que no aprendemos. Que al final las tragedias raramente afectan a... Ayer me decía en una sala de espera una persona, hablábamos de esto y me decía, dice, yo siempre me pregunto por qué estas cosas pasan en las zonas pobres, ¿no? En las zonas más deprimidas. Y le dije, pues usted lo está diciendo, ¿no? Esa es la propia respuesta. Fíjate, lo hablábamos ahora fuera del programa, Luis Javier, hay antropólogos e historiadores que dicen que precisamente las grandes civilizaciones que se pudieron desarrollar en el arco mediterráneo eran aquellas en las que no había esta clase de catástrofes o tan intensas y que son muchas partes del planeta están menos desarrolladas porque han sufrido constantemente volcanes, terremotos, tsunamis y es algo que vemos con mucha periodicidad en pero ahora otras yo creo latitudes, que decíamos estamos en el siglo XXI y en el siglo XXI se podrían paliar ciertas cosas por el desarrollo, la ciencia, con la cooperación internacional. Pero al final la cooperación es cuando pasa la tragedia, como siempre curamos, pero no prevenimos. Pero de todas formas, con eso que decís de que estamos viendo la tragedia en directo,
estamos viendo que los edificios que se caen, porque los vemos caerse, son unos edificios como modernos y como buenos edificios a los que o mejores. Yo veo unos edificios francamente estéticos. Otra cosa es el interior. Entonces, es decir, que son modernos y que efectivamente no se ha aprendido nada. Pero de todas estas tragedias que estamos hablando, y que son tragedias tremendas para todos los que están sufriéndolas, pero hay un pequeñito grupo de tragedias, con eso que hablabas de la solidaridad, Sofía, un pequeño que son los rusos de los territorios en los que son combatientes contra el régimen, a los cuales ni los de un lado ni los del otro les dejan llegar ayuda. Y yo estoy ya anticuado, porque estas son las noticias de ayer, que habían pedido ese grupo o esas partes de ciudades o de territorios habían pedido que dejaran pasar por el lado sirio la ayuda humanitaria, por el lado sirio que les tiene cercado, que es el lado gubernamental, naturalmente. Y hasta ayer eso no se había permitido. Igual resulta que en este momento que estoy hablando yo sí que se ha permitido. Claro, es que pero esa solidaridad de bueno, que cómo puedes dejar a un territorio, por muy hostil que sea contigo, a que no le entre la ayuda humanitaria, no lo sé. No, la verdad es que duelen muchas cosas en estos momentos, y yo de verdad estoy viendo los números de muertes y yo estoy, y son terroríficos, pero al final son muertos y esos ya no tienen nada que sufrir. Han sufrido o hacen sufrir a todos los de su alrededor. Y estamos hablando de millones de personas que están afectadas, y afectadas porque se han quedado sin hogar, casa, sin nada, no es sin hogar, es que no tienen un cubierto, es que ¿dónde dejaron sus fotos de la familia? En fin, es que es muy duro lo que queda. No lo que se ha ido, lo que queda. Ayer teníamos la ocasión de contactar, se lo decíamos, hay también en nuestras ciudades, en este mundo global ya, hay turcos viviendo en España, hay sirios también refugiados en nuestro país. Pudimos hablar con un sirio, con Mohamed, que nos transmitía sus sensaciones, todavía con muchos nervios y con mucha conmoción, tras intentar contactar con su familia en la zona del terremoto. Es un extracto de esa entrevista que les ofrecimos ayer. Dice que está su madre, sus hermanas muy afectadas, se cayó el edificio y llevan ya 48 horas enterradas en los jardines. Con su madre se cortó, ya no tiene nada para hablar con ella, ninguna alternativa. Su hermana dijo que está muy bien, pero está refugiada en una mezquita. Lleva aquí 2 años con su familia, él y sus 6 hijos. Están muy tristes, pero es que ellos no pueden ayudarlos, no tienen nada para ayudar a sus familiares ahí, porque ellos mismos escaparon de la guerra, vinieron hacia España y no tienen nada para ayudar a sus familiares ahí. Claro, hay gente en la que las tragedias se van acumulando unas encima de otras, guerra, desplazamientos, refugiados, problemas. Yo igual digo algo populista. Venga. Pero es que esta familia estaba antes de ayer también aquí. ¿Y qué vecinos se había preocupado? ¿Quién de la desgracia que de que la cuando guerra, está el foco de... Pero hasta hace 2 días para su comunidad serían los inmigrantes, no los refugiados que venían de... Que también estas cosas, ya que nos pillan de lejos, cuando estás con cierta perspectiva, también eso tendría que darnos para ver un poco más la panorámica, ¿no? Y que es una desgracia y que obviamente hay que hacer todo lo que se pueda por ayudar a estas poblaciones, pero desde esa lejanía también tiene un poco de perspectiva de ahora son sirios, pero hace 3 días igual los estábamos tratando de inmigrantes con dudosas visiones de su legalidad. Entonces, que son las mismas personas que la gente cuando huye de sus países, que nadie deja su casa si tiene una opción mejor de donde procede. Por eso los que podemos nos quedamos de donde somos. Mira, ayer lo estaba buscando pero no lo encuentro, ayer hubo un compañero fotoperiodista que Manu Bravo. Diego, sí. Exactamente, que puso un tuit en el que venía a decir algo así como a los medios de comunicación, bueno, y a las administraciones, a los gobernantes y demás, venía a reprocharles, decir, ahora os volvéis a acordar. Siria ha sido portadas en los periódicos hasta hace mucho tiempo, después lo hemos sustituido por Ucrania, después tal, y entonces decían, y acaba diciendo hijos de puta. Y hay veces que sí, que nos tenemos que sentir todos concernidos por ese insulto tan grave,
porque somos un poco, y me van a perdonar hijos de puta, porque olvidamos muy fácil, igual que olvidamos con la misma sencillez que hemos olvidado la mascarilla o que vamos a olvidar la mascarilla, pasado mañana nadie se acuerda, olvidamos a este señor, que no sé cómo, Mahmoud, el que sale aquel de hoy en la primera página del periódico, en todos los periódicos del mundo. Increíble. Que está dándole la mano a su hija muerta, y que como eso hay miles y se nos olvida, hasta me acongoja un poco, porque es cierto, nos olvidamos de estas tragedias con suma facilidad y tenemos que preguntarnos si de verdad nos merece la pena todo lo que tenemos alrededor, toda la vida que llevamos, todas las comodidades, el ser capaces de quejarnos hasta a unos niveles ya que rozan la estupidez de cosas que de verdad son realmente... Lo has dicho tú, Luis Javier, ¿de qué me voy a quejar yo? ¿Verdad? Cuando estamos viendo esto, o sea, es acojonante. Cuando lo que el cuerpo te pide, si tienes un poco de sangre, nos debería pedir es coger el coche y marcharnos allí. Sabes que no puedes hacer nada y que no se puede ir. Pero casi sería lo que te pide el cuerpo. Allí o a Siria, si los de Alepo, ¿cuántos años llevan los de Alepo? En campamentos que están sin agua, sin luz. Pero o Haití, recordamos, muchas veces tenemos, dependiendo de en qué zona de la ciudad o de la comunidad vivamos, lo que podemos en nuestra escalera o en nuestros vecindarios, gente que ya vive con esos traumas, con esos dramas, que a esa gente sí que se le puede ayudar, al menos intentando, voy a decir que cuando nos venga el fontanero o la fontanera, no intentar que no nos facture para pagar el IVA, que es que es tan sencillo a veces como ser rigurosos con el pago de nuestras obligaciones tributarias. Y que esas familias, esa persona que ha salido en la entrevista con sus 6 hijos, que no tienen cómo ayudar a los de allí porque probablemente no sepan ni cómo va a sacar a esos 6 hijos adelante, esos viven aquí y a esa gente sí que, al menos si no se les puede ayudar, al menos no encordiar. Y eso sí que lo podemos hacer. Pues desde aquí nuestro máximo cariño a esos países, a Turquía, a Siria, a los que viven y residen entre nosotros y que hay habilitados, lo estamos leyendo todo el rato ya, canales para ayudarles. Hay también muchos, y españoles también, voluntarios que están marchando para allí. Nosotros publicamos ahora que va un riojano con su perro, aquí hay una unidad canina experta en localización de personas y al final, pues por lo visto han pedido su participación, es un súper experto, es un hombre, esto y que va para allí. Pero y luego tenemos que preguntarnos más, es decir, hoy se reunía el gobierno, se reunía la mesa de cooperación, creo que se llama, del gobierno de La Rioja, que reúne a todas las organizaciones no gubernamentales para ver cómo ayudan. Entiendo pues que habrá una ayuda de dinero y más. Pero no nos podemos quedar ahí, es a lo que voy yo, es que quedarnos en que ahora digamos, bueno, pues 1 millón de euros, 2.500.000 euros, no lo sé. Pero y después que hacemos otro campamento como Alepo para esta gente, lo que decía Luis Javier, es que esta gente se ha quedado sin un sitio donde ir, volver. ¿No? Es así. Y sin nada. Hacemos una pausa y a la vuelta vamos con otros asuntos más cercanos, seguramente menos importantes, pero que también ocupan las páginas de la actualidad en nuestro día a día. Así que continuamos en La Rioja Directo, en esta tertulia de los miércoles, que viene hoy cargada de temas y de entrevista también muy interesante. Hasta ahora.